Bueno, un gusto en saludar. Mi nombre es Gabriel Salfate. Estaré a cargo de este panel hoy en día, el cual, como les había mencionado, corresponde al panel de pensamiento crítico y reflexivo en ambientes digitales. Este panel tiene un expositor especial para esta vez. Su nombre es Iván Cárdenas, el cual es miembro de la Fundación Gabo de Gabriel García Márquez. Esta fundación se caracteriza porque fomenta una ciudadanía activa e informada a través de la promoción del periodismo de calidad y del uso ético y creativo de los medios narrativos. Le recordamos que esta sesión eh, corresponde a un gran programa de la Alianza del Pacífico, donde tenemos cursos de autoaprendizaje, y justamente este panel corresponde a una temática específica que nosotros tenemos. Así que, bueno, Iván, si estás por ahí, puedes aparecer. Te invitamos cordialmente. Está, perfecto. Hola, Iván, ¿cómo estás? Todo muy bien, por fortuna. Muchísimas gracias. Perfecto, Iván. Bueno, Iván, el público es todo tuyo. Cualquier cosa estamos aquí para apoyarte. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la invitación a la Fundación Chile, a Alianza del Pacífico, por hacer parte de este proceso, de este proyecto, que sin duda es uno de los temas más interesantes que hoy por hoy desde la Fundación Gabo estamos trabajando, y es el tema precisamente de ciudadanía digital. Somos una organización creada por García Márquez que viene a trabajar netamente el mundo del periodismo a nivel iberoamericano, pero que entendemos igualmente por los desafíos que implica el Internet y el mundo digital, entendemos la necesidad de trabajar para formar una ciudadanía más activa y mejor informada, y eso obviamente pasa por ciudadanía digital. Entonces voy a compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación, tenemos poco tiempo, sé que son 20 minutos, así que trataremos de que sean algo condensado, bien chévere, y finalizamos con una serie de preguntas. Agradecerles, pero también igualmente a todos los que nos están acompañando en esta sesión. Veo que la mayoría son de México y de Chile, así es que chévere por ese lado. Así es que bueno, compartiré mi pantalla. ¿Se ve todo ok? Sí, está todo perfecto. Ok, listo. Bueno, ya tuve una pequeña, una introducción sobre ciudadanía digital, que digamos que esto tiene distintas aristas, desde ciberseguridad, protección de datos, uso y apropiación de tecnologías, pero sin duda uno de los temas tal vez más destacados que hay hoy por hoy en cuanto hablamos, cada vez que hablamos de ciudadanía digital y más aún desde el tema de las comunicaciones, es sobre un fenómeno que se le ha llamado desinformación. Viene un anglicismo que no nos gusta, ¿no? El tema de fake news, que se traduce como noticia falsa, pero que para nosotros eh, es incorrecto hablar de noticias falsas, porque si una noticia es falsa, automáticamente deja de ser noticia. Entonces, hablamos más aún de desinformación, eh, y sin duda, al abordar de la desinformación, se tiene que hacer desde el pensamiento crítico y reflexivo. Hay una pregunta inicial que me llamó la atención cuando estuve revisando el diseño del seminario, y era si toda la información que está en la web o en el mundo digital es real. La respuesta es no. Y es por eso que existe la desinformación, y el propósito de este espacio es conversar también un poco de eso y cómo desde un pensamiento crítico podríamos trabajar para lo que yo le llamo una vacuna contra la desinformación o un combate contra la desinformación. Entonces, primero quiero compartir una información más de contexto. Estas son cifras actualizadas del número de usuarios de Internet en los distintos países de América Latina. Esto está a corte de febrero de 2022. Obviamente Brasil por población pues lidera, pero si uno suma los 4 países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, estamos hablando de que dentro de la Alianza hay una población de 170 millones de usuarios de Internet en Latinoamérica. O sea, son 170 millones de personas, de latinoamericanos, que utilizamos Internet solo en estos 4 países. Lo cual, desde esta perspectiva, respecto al uso de Internet, nos da una dimensión de por qué es necesario hablar de ciudadanía digital y por qué hay que trabajar ciudadanía digital y por qué precisamente tenemos que trabajar los temas de desinformación. Otro dato, por ejemplo, una de las redes sociales más utilizadas, que es Facebook en América Latina. Esto igualmente es la información del número de usuarios de cuentas creadas en esta plataforma en los distintos países de América Latina.
Y si uno suma nuevamente los 4 países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, estamos hablando que hay más de 190 usuarios, 190 millones de usuarios, o con cuentas creadas dentro de estos 4 países. O sea, esto nuevamente demuestra la dimensión de esto. Y esto a cierre de 2022, teniendo en cuenta que Facebook es una de las redes sociales, digamos que más antigua y más usadas en la región. La verdad, Facebook se utiliza más en América Latina que tal vez en otros contextos planetarios. Pero sorprende igualmente de que los cambios también en el mundo digital son muy rápidos. Por ejemplo, hace 5 años Facebook era la plataforma más utilizada, la red social más utilizada, por ejemplo, en el caso de Colombia, que lo conozco más en detalle. Hoy por hoy es TikTok, por ejemplo. O sea, TikTok es la red social más utilizada en Colombia. Y es realmente sorpresivo cómo en tan poco tiempo van cambiando, y seguramente dentro de 5 años existirá otra plataforma, otra herramienta, pero a lo que voy, y el mensaje final en esta parte es, independientemente de la plataforma o la herramienta o la red social, llámese Twitter, llámese Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otra cosa que aparezca, los elementos clave para tener una ciudadanía digital activa, mejor informada y más ética son los mismos. Y todo parte del pensamiento crítico y reflexivo a la hora de acceder y producir contenidos en el mundo digital. Entonces, brevemente, ¿qué desde la Fundación Gao que entendemos como ciudadanía digital y por qué es tan importante más allá de la información de contexto que le he dado? Tengo un pequeño videito que quiero compartir con ustedes. Internet es como una conversación que no termina, una plaza en la que siempre ocurre algo, un escenario fascinante donde todos pueden participar. No sorprende que cada vez pasemos más tiempo en línea y que más personas estén conectándose. Hoy, 7 de cada 10 hogares en Colombia tienen acceso a Internet. Para aprovechar su potencial hay que hacer ciertos ajustes mentales, tener en cuenta habilidades que ayudan a identificar las oportunidades que tenemos como ciudadanos digitales. Aquí, algunas de ellas. Internet es una herramienta empoderadora porque les da a todos los usuarios las mismas posibilidades de participar activamente. Antes, la creación de contenidos y la circulación de ideas estaba monopolizada por medios de comunicación. Hoy, cualquiera puede escribir su opinión, crear un meme, grabar un video con el celular y distribuirlo en Internet. Una de las habilidades más importantes como ciudadanos digitales es la de conocer herramientas y formatos para expresar ideas y ser parte de la conversación en línea. 22% de los colombianos usó Internet para transacciones económicas en 2017. Podría ser más si se tienen en cuenta las facilidades y beneficios que tiene la economía en Internet. Además de servir como plataforma para recibir o hacer pagos, Internet permite crear la infraestructura de nuevos negocios y emprendimientos a escala nacional y global. Comprender cómo funciona la economía digital abre posibilidades que no eran posibles hace unos años. Cada clic que hacemos, cada búsqueda en Google o cada nuevo me gusta en Facebook se vuelve información que otros pueden comprar. A veces lo hacen para recomendarnos productos que resultan útiles, como un destino turístico o un par de zapatos, pero también es información que puede caer en manos malintencionadas. Ser consciente de la huella digital que cada uno deja es el primer paso para proteger su privacidad y poner límites a quienes quieren saberlo todo de uno. Aunque a primera vista Internet parece un espacio sin control ni autoridad, en realidad está regulado por cada país y hay comportamientos en línea que pueden tener consecuencias legales, como calumniar o jugar con la honra de alguien. Conocer esas leyes es clave para regularnos mutuamente y para proteger un proyecto que está transformando la humanidad. El espíritu de Internet es incluyente por naturaleza y como espacio de interacción ciudadana, cada uno es responsable por mantener condiciones de respeto que enriquezcan la discusión. Tener un comportamiento positivo en línea beneficia a toda la red, pues favorece la participación y la circulación libre de ideas. Internet es una tecnología que tiene muchísimas funciones y entenderla es el primer paso para que nos sirva como un instrumento que forme ciudadanos capaces de gobernarse a sí mismos a partir del intercambio de conocimiento. Internet es como una conversación. Ok, entonces es un pequeño video que nos muestra qué es ciudadanía digital desde nuestra perspectiva, pero también partiendo del foco de que la idea hoy por hoy no es satanizar el tema del uso de las redes sociales, el Internet,
Sabemos que hay desafíos y lo que creemos es que hay que preparar a la ciudadanía para un uso responsable y ético de esas plataformas, de esos espacios, y que obviamente se le pueda sacar el máximo provecho. Venimos de un suceso mundial que nos obligó pues, a hacer un uso excesivo del Internet y de las redes sociales, que fue la pandemia, y también lo demostró, digamos que la precariedad que tienen nuestros sistemas educativos en materia de alfabetización mediática y digital. Es decir, muchos profesores creíamos que los jóvenes, los chicos de ahora, simplemente por haber nacido en este siglo, que se les consideran nativos digitales, creíamos que tenían las capacidades y las competencias para hacer uso de redes y de plataformas de una manera bastante, digamos que óptima. El resultado es que unos técnicamente tienen más facilidades para acceder, por supuesto, saben cómo funcionan ciertas herramientas, hacen uso de estas herramientas, producen contenido y consumen contenidos, pero en el fondo realmente no tienen claridad de cómo funcionan éticamente estos mecanismos, estas plataformas, y hay falta un proceso de alfabetización digital y por supuesto también un proceso de alfabetización mediática e informacional respecto a lo que consumimos, cómo lo consumimos y sobre todo lo que compartimos en redes sociales. Y es lo que quiero hablar a continuación, y entremos entonces de lleno al tema de desinformación y cómo desde el pensamiento crítico y reflexivo podremos comenzar a trabajar esto desde las comunidades educativas. Esta caricatura a mí me encanta. La vi hace un par de años en internet. Desde entonces la utilizo siempre en mis presentaciones, en los talleres. O sea, creo que ilustra perfectamente el meollo de esta conversación, ¿no? La chica le pregunta, papá, esa es una noticia falsa. Y el señor dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y esto también nos explica cómo funciona la desinformación. La desinformación lo que hace es crear trampas al usuario. ¿Cómo así crear trampas? Partamos del hecho que todos los seres humanos tenemos sesgos, sesgos de distintos tipos, pero todos tenemos sesgos en el sentido de, independientemente de nuestro nivel educativo, el uso del idioma, nuestras preferencias, nuestras ideologías, todos tenemos sesgos o preferencias también. Eso implica que en Internet, por medio de algoritmos y por medio de otros mecanismos, se utilizan los sesgos para crear burbujas informáticas. Es decir, muy regularmente, por ejemplo, si tú eres seguidor de X o Y cantante, grupo de musical, muy seguramente vas a encontrar mucha información relacionada con ese grupo musical o con el género musical que representa esa banda o esa agrupación. Porque ya el algoritmo identificó tu sesgo, identificó que te gusta, qué sé yo, la cumbia. Entonces, como te gusta la cumbia, el algoritmo te va a mostrar siempre información relacionada con la cumbia, porque ese es un sesgo que el algoritmo, es decir, Internet, identificó en tu caso. Y sucede lo mismo con lo político, con lo religioso, con las preferencias, con todo. Por eso nosotros en el video siempre hablamos de la huella digital. Cada vez que usted usa Internet, cada vez que usted googlea algo, pone alguna información en Google, estás dejando una huella que luego el algoritmo la utiliza para crear y compartir tu información a partir de tu sesgo. Si tú ideológicamente te consideras un ciudadano de pronto más de izquierda, muy seguramente la información que llegará a ti por medio del Internet tendrá un tinte más hacia la izquierda u orientación hacia la izquierda. Eso se llaman sesgos. Así funciona el algoritmo. Es por eso que de pronto, no sé, tú buscaste viaje a Cancún y al día siguiente ya te están mostrando ofertas de hoteles, de viajes, de restaurantes, qué recomendaciones que puedes hacer en Cancún, en fin, porque el algoritmo funciona a partir de tu huella digital. Y lo mismo sucede con la desinformación, porque está basado en los sesgos. Entonces, a partir de esos sesgos, el algoritmo te arroja información de cosas que te gustaría. Es por eso muy común que en Internet y en redes sociales en general, siempre vas a encontrar información que te llame la atención o que sean de tus preferencias. Entonces, de esa manera funciona la desinformación también en ese sentido, que se utilizan tus sesgos, se aprovechan de tus sesgos y muchas veces te comparten información falsa, pero saben que tú la vas a creer por tu sesgo. Entonces, he aquí, teniendo en cuenta el sesgo, la importancia del pensamiento crítico, la importancia del pensamiento reflexivo,
para contrarrestar u oponer esa invasión a tu sesgo. Que hagamos algo, o sea, también quiero aclarar algo. El tema de los sesgos no quiere decir que tú seas una persona menos inteligente o que seas un ciudadano con menos competencias educativas. Repito, esto no tiene nada que ver con el nivel educativo ni con las capacidades cognitivas de la persona. Todos tenemos sesgo y muchas veces todos caemos en esa trampa por los sesgos. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos en ese sentido? Hay básicamente 3 preguntas que yo siempre digo, ¿no? A la hora de cómo combatir, ¿no? Es con una lucha constante de la información que me llega a través del internet y los sesgos. Entonces, en primer lugar, pregúntense esto: ¿cómo me informo? Esto es clave, ¿no? A la hora de desinformación, y siempre en ese, bueno, ¿cómo me informo? Es qué tipo de productos consumo yo a la hora para mantenerme informado, si es que me gusta mantenerme informado. Hay gente que dice que no. Pero la primera pregunta es ¿cómo me informo? Segundo, ¿qué consumo? O sea, más allá de cómo me informo, también qué otro tipo de productos consumo. Si me gusta ver, no sé, pasar viendo video en TikTok o no, prefiero ver en YouTube, prefiero escuchar podcasts en cualquier otra plataforma. En fin, entonces preguntarse también qué consumo. Y por último, qué comparto, que tal vez es el más clave o el crucial en toda esta conversación, porque a la final la desinformación funciona a partir de la viralidad. Es decir, no tanto lo que se produce, ni tanto lo que tú leas o no tanto lo que tú consumas, sino lo que tú interactúas. Es decir, al que le das like, al que le das me gusta o al que compartes. Y el gran problema hoy por hoy de la desinformación es que somos muy ingenuos y se nos da mucha facilidad de compartir información por cadenas de WhatsApp, por distintas redes sociales. O sea, tenemos una capacidad extraordinaria de compartir información. Y ese es el gran asunto. O sea, cómo me informo, qué consumo, pero qué es lo que estoy compartiendo. Hagan el ejercicio de qué fue lo último que ustedes compartieron por internet. No sé, por un grupo de WhatsApp o por alguna red social. O pregúntese qué tanto contenido comparten ustedes en internet. O sea, vivimos compartiendo cosas. Publicar una foto en Instagram es compartir una información. Tuitear es compartir una información. Publicar un video en TikTok es compartir una información. O sea, siempre estamos compartiendo información. Y tal vez ahí es donde está realmente el problema que hoy por hoy tenemos a la hora de producir y consumir contenidos digitales. Entonces, tenemos a partir de esas 3 preguntas, ¿qué pasos hay que tener en cuenta a la hora de consumir, producir o crear y compartir contenidos? Y eso también implica, obviamente, todo esto desde los entornos digitales. Entonces, 1, dudar. O sea, yo he dicho hace poco, no hay que satanizar, pero hoy por hoy sí hay que dudar. Hace 10 años creíamos que Google o San Google, nosotros podíamos encontrar todo tipo de información en Google y sí, nos parecía una revolución, algo extraordinario, hasta que nos dimos cuenta que no todo lo que aparece en Google es tan cierto, ni todo es tan beneficioso. Entonces, primer punto de partida, dudar. Sospechar siempre, no tragar entero. Segundo paso, verificar. Eso es clave. Hoy por hoy, yo creo que tal vez lo más importante que tenemos como ciudadano, tal vez de las habilidades más importantes que hay que desarrollar en la formación de una ciudadanía digital y lo que hay que trabajar más con docentes, con estudiantes, con población en general es verificación de la información. La desinformación no va a desaparecer. Eso es un monstruo de 1000 cabezas, es un negocio muy rentable y así que eso no va a desaparecer. Entonces, la mejor manera de combatir o de luchar ese fenómeno es formando a la gente precisamente en esto, en verificación de la información. ¿Cómo se hace eso? Hombre, preguntas básicas. ¿Quién dice qué? ¿Dónde se publicó? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuál es la fuente? La gente cuando comparte información en internet, a veces no se hace estas preguntas. Entonces, ¿quién lo dice? ¿O dónde se publicó? Es clave, ¿no?
si realmente, por ejemplo, si es una noticia, verificar que es un medio por lo menos reconocido o que tú sepas que es un medio formal de comunicación. ¿Cuándo se publicó? Yo he visto muchísimas cosas que se viralizan, de hechos, noticias, pero que cuando tú revisas fue algo que pasó hace 3 o 5 años. Y cada cierto tiempo noticias viejas se viralizan y eso lo que crea son cadenas falsas de contenido. Entonces es muy importante que siempre también tengan en cuenta cuándo se publicó la cosa, porque todo lo que se publica en internet no muere. Eso en algún momento vuelve a reencaucharse y puede tener vigencia. Entonces es muy importante siempre preguntarse cuándo se publicaron las cosas. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién dice qué? Yo creo que sin duda una de las lecciones positivas que nos dejó la pandemia del COVID en cuanto al tema de producción y consumo de información es la necesidad de verificar. Tal vez durante los años de pandemia fueron los años donde más hubo producción de desinformación por distintos índoles, ¿no? De cómo funcionaba el virus, de cómo se propaga, del tema de las vacunas, de que si eran buenas o no, de cuál vacuna era más eficiente que otra. O sea, la pandemia demostró en muy poco tiempo el efecto de la desinformación en el mundo, cosa que ya venía sucediendo antes. Y muchas veces se utilizaba la desinformación para temas políticos, para temas sociales, pero con la pandemia dejó en evidencia todo lo que hay detrás de la desinformación y demostró que es algo, no es algo al azar, o sea, es algo estructurado, es un negocio y que no va a acabar. Por eso insistimos, lo mejor que pueden hacer los países, los sistemas educativos, es invertir en formación de una ciudadanía crítica, responsable, a partir de pensamiento crítico y reflexivo. Dudar todo. Luego, verificar. Sí, hay contenido de excelente calidad en Internet, por supuesto. Y verificando es que tú te puedes dar cuenta que en efecto es algo conveniente para ti y para tus audiencias o para tus estudiantes, para tus alumnos. No sé si tú como profe has compartido alguna información a tus alumnos sin verificar realmente que es una información idónea y exacta. Háganse esa pregunta. Durante la pandemia, que todo era virtual, ¿qué tanto los contenidos que compartieron ustedes los verificaron? Y vamos al tercer paso, que es analizar. Más allá, bueno, yo dudo, yo verifico, y bueno, cuando hablo de verificar, quiero decirles que hoy por hoy existen un montón de herramientas también de verificación, más allá del ejercicio propio, cognitivo que puedo hacer de revisar la información, dónde se publicó, en qué año, en qué fecha, cuál es la fuente. Hay ya muchos portales, muchas herramientas que vienen también del periodismo haciendo este tema de verificación de información. Esto empezó en Estados Unidos, ya en América Latina hay distintos casos. Por ejemplo, está Chequeado en Argentina, Colombia Check en Colombia, en México también tiene una plataforma muy interesante creada por Animal Político. En fin, y ya cada día más son los medios de comunicación que tienen este tema de la verificación de información y que no publican información hasta que no la verifican. Incluso también hay herramientas para verificar información si una imagen es verdadera o está manipulada. En fin, pero bueno, eso también con la inteligencia artificial, digamos que está generando un reto. Entonces, el tercer paso es analizar. Luego de verificar la pregunta, ¿es pertinente el contenido? ¿Es un contenido realmente útil? Y aquí la parte nuevamente de la reflexión, ¿el contenido afecta a mi sesgo? O sea, yo lo estoy compartiendo simplemente porque es algo en el que yo estoy de acuerdo, es algo en lo que yo creo, tal cual como le pasaba al señor, al viejito de la caricatura. Entonces, siempre estar preguntándose el tema del sesgo, ¿no? Como que esto me gusta, me emociona, pero ¿qué tanto está afectando mi sesgo? Y ahora, claro, quiero aclarar algo. El hecho que está afectando tu sesgo no quiere decir que sea falso, no necesariamente. Porque hay algo que puede estar tú de acuerdo con un contenido, pero en efecto es cierto o está verificado. Entonces simplemente tener la prudencia de dudar, verificar y analizar. Una vez que pasaste por esos 3 pasos, ahí sí vamos al componente de compartir. Siempre a los profes y directivos que me están escuchando, les recomendamos aplicar estos 4 pasos sencillos y hacer entonces pedagogía social a partir de esto. Dudar, verificar, analizar, compartir.
Es un ejercicio básico, sencillo, pero yo creo que es el punto de partida para comenzar a construir una ciudadanía digital responsable y ética, trabajar con sus estudiantes estos temas, dudar, verificar, analizar y compartir. Ya se me está acabando el tiempo y quiero compartir unos casos finales, recomendaciones de proyectos en la región que me parecen muy interesantes, que vienen trabajando el tema de la ciudadanía digital, precisamente desde el combate a la desinformación, utilizando de una u otra manera estos 4 pasos de dudar, verificar, analizar y compartir. Está Digimente, que es un proyecto de movilizatorio, eso a nivel latinoamericano, con mucha fuerza en México y en Colombia. Está el Faro Digital, que es de Argentina. Chequeado, que es un proyecto argentino, pero también tiene digamos que un componente fuerte en temas de educación y en desarrollo de contenidos educativos para niños y guías también para docentes. Un proyecto nuestro de la Fundación, que es Cronicando con Gabo. Y por último, pues, un tema de referencia es los futuros de la educación. Entonces, Gabriel, no sé si estoy bien con el tiempo. Quise ser muy preciso y breve. Y era lo que quería compartir con ustedes en este espacio. Fantástico, Iván. No, estábamos súper bien. Todo quedó bastante claro. Ahora, de hecho, tenemos una especie de ronda de preguntas, así que invito a todos aquellos que quieran dejar alguna pregunta en el chat. Nosotros las vamos a estar recogiendo. Ya tenemos una pregunta que nos llegó, así que a ver si no me equivoco, ya. La pregunta que tenemos, Iván, es la siguiente. ¿Cómo pueden nuestras y nuestros estudiantes distinguir la veracidad de la información cuando ésta se encuentra en entornos sociales, los cuales no son avalados por organizaciones informativas? ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? Pues allí, como desde el punto de vista periodístico, sí apelo al uso, digamos que de los medios formales de comunicación. Hay que reconocer algo. Hoy por hoy, los medios de comunicación no tienen, digamos que, el dominio absoluto del contenido informacional. Hace un par de décadas, lo que producía la prensa, eso era la información oficial. O sea, lo que producía El Espectador, El Clarín, qué sé yo, El País, la BBC, lo que producían los medios era la verdad. Y era los que tenían ese poder, por eso se le llamaba el cuarto poder. Hoy por hoy la industria ha cambiado. Y la cambió lo Internet, la verdad. Hoy por hoy, cualquiera produce información, cualquiera produce contenidos. Entonces, incluso hay muchas organizaciones que no son medios formales, pero que producen contenido con grandes audiencias. Entonces, ¿cómo verificar realmente qué contenido es válido y qué no, independientemente si lo publica un medio de comunicación o no? Yo creo que hay que basarnos en los principios esenciales del periodismo. O sea, si es un contenido realmente que tuvo una investigación, que fue riguroso, que utiliza fuentes, eso es muy importante, son contenidos que de cierta manera se legitiman, porque al usar las distintas fuentes, contrarrestar fuentes, utilizar datos precisos, siempre indicar de dónde se obtienen los datos, siempre, por ejemplo, si se está hablando de educación, que se de calidad educativa, acudir a fuentes oficiales del tema, o sea, más allá, uno, siempre recomendamos obviamente la fuente, que uno espera que sean cuestiones oficiales, pero más allá de eso, porque hay gente que tiene sus dudas y de pronto dice, no, es que yo no quiero consumir ningún medio de comunicación porque todos desinforman, porque todos tienen intereses de una u otra manera, que eso es respetable. Entonces el asunto va más allá y es revisar los contenidos. ¿Cómo están estructurados esos contenidos? ¿Cómo se construyó esa historia? ¿Cuáles son las fuentes que se están utilizando esa historia? Y lo ideal es que ningún contenido sea o utilice una sola fuente. O sea, si utiliza una sola fuente, pues hay un desbalance. Eso en periodismo se llama contrastar o tener distintos puntos de vista que nutran el contenido que se está produciendo. Entonces, yo creo que eso es clave a la hora de trabajarlo con estudiantes. Hay otro componente, eso digamos que desde el periodismo como tal, ¿no? De la esencia del qué es el buen periodismo, ¿no? Hay otro que me parece muy interesante que se tiene que tratar también muchísimo dentro del sistema educativo, y es el tema de la ética comunicacional. Que también tiene un poco de ética periodística, pero cuando hablamos de ética comunicacional es precisamente qué es lo correcto a la hora de producir contenidos
y de compartir contenidos. Y cuando hablamos de ética, pues aquí ya entramos también a terrenos como de seguridad, protección de datos, también un poco también de manejo de fuentes, lo que publico realmente, si es algo que puede ofender o afectar la honra de otra persona, es algo que yo no puedo publicar. Por ejemplo, principio básico de ética comunicacional. Si lo que yo comento podría afectar a otras personas, pues es algo que yo tengo que revisar y verificar bien si realmente lo tengo que publicar o no, o bajo qué condiciones los tengo que publicar, el uso del lenguaje a la hora de comunicar cosas. En fin, hay distintas aristas a la hora de hablar de ética comunicacional, pero yo creo que hay que apelar a esos dos campos, a la esencia del buen periodismo y a la ética comunicacional. Súper fantástico. No sé si han llegado más preguntas por el chat, pero tenemos una más. Está asociada justo a lo que mencionaste de la ética. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos entender la ética de la información en entornos tecnológicos que siempre son cambiantes, ¿no? Quizá podríamos discutir algunos criterios generales por los cuales quizá podemos movilizarnos de manera general para tener una panorámica. Hay que tener claro algo. Lo único que es cambiar, lo que cambia, lo que se va transformando son las plataformas, las herramientas, los canales. Por ejemplo, si uno mira tu punto de comunicaciones, anteriormente existía la televisión, la radio, ahora está el internet. Si uno lo quiere revisar en el caso de internet, como lo mencioné al inicio, anteriormente estaba nada más Facebook y Twitter, ahora está Instagram, ahora apareció TikTok, no sabemos qué va a aparecer dentro de 3 o menos tiempo. Entonces, digamos que las plataformas son las que cambian, los canales son los que cambian, las herramientas son las que cambian, pero lo que nunca debe cambiar es la ética. Y tener ese pensamiento crítico a la hora de producir, consumir y compartir contenidos en Internet. Entonces, eso es lo que hay que apelar. Muchas veces, bueno, esto por fortuna ya se ha mejorado muchísimo, ¿no? En muchos de nuestros países de América Latina creíamos que para cerrar la brecha digital habría que simplemente llevar internet y computadora a los colegios, o tabletas, que mal invento las tabletas porque eso se desactualiza muchísimo. Y ya, simplemente creíamos que era un tema netamente técnico, de asistencia técnica de un equipo. Luego comenzaron a preguntarse, bueno, ¿qué uso yo le doy a estas herramientas? Y ahora, bueno, ¿qué significados se le da a los contenidos que hay en estas herramientas? Entonces, muchas cosas van cambiando, pero yo creo que la esencia va a ser la misma, en el sentido de que lo que hay que apelar dentro del sistema educativo es construir ciudadanos activos, mejor informados y que tengan la conciencia del uso ético y respetuoso del Internet o de su plataforma o de redes sociales. Genial. Mira, Iván, me avisan por interno que si pudieras volver un poquito a la presentación, a las páginas finales, si no me equivoco, ahí donde tenías el dudar, verificar, analizar y compartir. Ahí tenías como unas preguntas clave que a la audiencia le gustaría volver a tener ahí. Sí, claro, cómo no. Compartiré nuevamente. Un segundo. Que no sé. Bueno, aquí está. Y, tengo que ponerlo en grave. Esto es un esquema básico que he diseñado para esta presentación. Dudar, verificar, analizar. Y, por ejemplo, y hago una anotación que no lo hice ahorita que estaba presentando, y es, si se dan cuenta, yo inicio con dudar y lo primero que digo siempre es sospechar. Finalizo con compartir y lo último es siempre sospechar. O sea, esto es un ciclo que inicia y se repite constantemente. O sea, digamos que no quedas vacunado de por vida, sino que siempre eso es un ejercicio cognitivo constante, ¿no? Y eso también se trata de pensamiento crítico y reflexivo, de siempre cuestionar lo aprendido y también un proceso de desaprender y volver a aprender. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso cognitivo en ese sentido.
No, y súper clarificador el esquema también. Uno lo ve y, digamos, más o menos tiene la ruta de cómo enfrentarse a la información que encuentra disponible. Sí, son pasos que también son muy básicos que se podrían implementar en un contexto escolar, en un salón de clase. No sé, el profe puede hacer un ejercicio con una nota informativa, o que el profe sepa que hay alguna noticia falsa y poder aplicar estos filtros, estos pasos, y cómo los estudiantes pueden identificar a partir de la duda, a partir de verificaciones, el análisis, en fin, o sea, creo que es una matriz básica de trabajo que bueno, quería compartir con todos los colegas. No, mucho gusto. Iván, estamos llegando al final de esta presentación. Muchas gracias. Me gustaría saber si te gustaría entregar unas palabras finales para la audiencia, de cómo continuar, digamos, todo este avance en el pensamiento crítico y reflexivo en ambientes digitales. Pues decirles que, como lo decía Pablo también en la conferencia inicial, o sea, todo está en construcción. Digamos que estas discusiones de ciudadanía digital apenas están empezando, aunque ya digamos que vienen desde hace añitos. Aún hay, digamos que hay muchos desafíos a la hora de hablar de ciudadanía digital. Yo solamente me enfoqué en desinformación, que es el fuerte de nosotros de la Fundación. Pero hay desafíos en temas de ciberseguridad, hay desafíos en protección de datos, y a veces hay algo que a mí, la verdad, un poco me angustia un poco, y es que a veces los avances tecnológicos van a un ritmo tan acelerado que los sistemas y las políticas públicas y los sistemas educativos no alcanzan a ir a ese ritmo. Por ejemplo, ya estamos discutiendo de metaverso, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, y eso también cómo afecta el tema de la ética comunicacional, en fin. Entonces, pero bueno, no quiero compartir esa angustia en este sentido, sino que es simplemente un tema de reflexión de esto, ya estamos en el mundo digital, o sea, y esto no tiene marcha atrás. Entonces nos tenemos que preparar, o sea, tenemos que tener la responsabilidad, uno como docentes, bueno, uno como ciudadano, o sea, independientemente de la profesión, yo creo que uno, la responsabilidad como ciudadano de lo que implica la ciudadanía digital. Dos, también prepararnos como docentes, como formadores, y entender que los chicos, por más que sean nativos digitales, necesitan ayuda, porque también necesitan, o sea, el pensamiento crítico es necesario independientemente de lo digital o no, pero con lo digital es más fuerte. Entonces, ese es mi mensaje final a todos los que están acá con nosotros, y decirles que siempre hay que estar preparándose, porque no hay una vacuna para esto. O sea, el COVID tuvo una vacuna y funcionó. Con esto no hay vacuna. Entonces, el gran esfuerzo es siempre trabajar el tema del pensamiento crítico, e ir desarrollando un olfato también a la hora de detectar información. Y uno a veces puede caer en la trampa, pero ya no, a la segunda vez no cae de la misma forma, y puede caer en la tercera, pero uno va aprendiendo también la forma de no caer en la trampa. Y el último mensaje es, por favor, pensar seriamente todo lo que comparten. Más allá de lo que consumen, más allá de lo que encuentren. El gran poder está en compartir. Y ese es el poder de Internet y de las redes sociales, que cualquier persona puede compartir cualquier cosa sin ningún filtro. Entonces, ahí es donde está la mayor responsabilidad como ciudadanos, como docentes, como periodistas. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Y a quién se lo compartimos? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gabriel, ha sido un placer enorme poder compartir en este espacio. Y nada, muchísimas gracias a la Alianza del Pacífico y a Fundación Chile. Muchas gracias a ti, Iván. También ha sido un placer enorme haber estado aquí contigo en esta presentación, y lamentablemente estamos llegando al final de esta jornada, de este panel. Muchas gracias a todos quienes asistieron, quienes la disfrutaron. Muchas gracias también por sus preguntas y sus reacciones. Pero antes de irnos, los dejamos cordialmente invitados a ingresar a nuestra plataforma de Alianza del Pacífico, www.reddocenciadigitalap.net, en la cual ustedes podrán encontrar cursos de autoaprendizaje online y gratuitos que tocan estos temas. Y justamente hay un curso específico para pensamiento crítico y reflexivo en ambientes digitales. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados. Y además, recuerden que tendremos pronto nuevos webinars, así que estaremos en contacto. Así que un gusto a todos, espero que hayan tenido una excelente jornada, tengan una excelente semana,
Nos vemos, Iván. Chao, chao, chao. Chao.